Una niña afrodescendiente fue ridiculizada por atreverse a soñar en grande, hasta que un sacerdote silencioso apareció e hizo algo que dejó a todos sin palabras. ¿Te atreves a descubrir cómo cambió todo? El sol matutino se filtraba a través de las ventanas polvorientas de la escuela secundaria, Meadowbrook, lanzando haces de luz dorada que se esparcían sobre el suelo agrietado. El ventilador del techo viejo y ruidoso giraba perezosamente, dejando caer sobre el aula un susurro monótono que apenas lograba aliviar el calor pegajoso de la mañana. Cuando la señorita Gibson entró en el aula, su sola presencia bastó para imponer silencio. La señorita Gibson, vestida con una blusa de tonos claros y un collar sencillo, se acomodó frente al pizarrón. Su voz suave pero firme llenó el aula. Hoy celebraremos el Día de los Sueños. Cada uno tendrá la oportunidad de compartir qué quiere ser cuando crezca. Un murmullo de expectativa cruzó el salón. Algunos estudiantes revolvieron sus mochilas en busca de notas. Otros intercambiaron miradas cómplices. En la última fila, un par de chicos soltaron risitas sofocadas. La lista de nombres comenzó. Uno tras otro, los estudiantes se pusieron de pie. Marisa López confesó casi en un susurro su deseo de ser médica, pediatra. Daniel Reyes arrancó carcajadas sinceras al decir que quería ser jugador profesional de fútbol, a pesar de ser el más torpe en el equipo escolar. Finalmente la señorita Gibson levantó la vista. Olivia Mendoza, es tu turno. Olivia se incorporó lentamente. Su uniforme de falda azul y blusa blanca parecía demasiado grande para su figura delgada. Con un movimiento casi imperceptible, ajustó las trenzas apretadas que enmarcaban su rostro moreno. Sus pasos hacia el frente del aula resonaron en el suelo de linóleo desgastado. Se aclaró la garganta y, pese al temblor inicial en su voz, habló con una mezcla de orgullo y emoción. «Mi familia no es rica», comenzó, sus ojos brillando bajo la luz polvorienta. «Mi papá trabaja como sastre y mi mamá limpia en un hospital. No tenemos mucho dinero, pero ellos tienen los corazones más grandes que conozco». Unas pocas sonrisas indulgentes se dibujaron en los rostros de algunos compañeros. Otros apenas disimularon su impaciencia. Olivia, sin notar las miradas que se cruzaban en el salón, continuó con entusiasmo. «Ellos siempre me enseñaron que no importa de dónde vengas, que los sueños pueden llevarte tan lejos como quieras». Hizo una pausa. Inspiró profundamente sintiendo el cosquilleo nervioso en la boca del estómago y lanzó su sueño al mundo. «Quiero ser presidenta». Sus palabras cayeron como un latido fuerte en la sala. «Quiero cambiar las cosas para que familias como la mía puedan tener las mismas oportunidades que todos». Durante un breve segundo la sala quedó suspendida en un silencio denso, como si el aire mismo contuviera el aliento. Entonces un estallido de risa rompió el hechizo. Desde la segunda fila, Sofía Morales, con su cabello rubio recogido en una coleta alta y su uniforme perfectamente planchado, soltó una carcajada aguda. «Presidenta tú, por favor. ¿Desde cuándo una niña pobre manda en este país?» La risa de Sofía fue contagiosa. Rápidamente otros compañeros se unieron soltando comentarios hirientes a media voz. «La presidenta de los traperos», bromeó uno. «¿Su despacho será una lavandería?», se burló otro. Las palabras ligeras y afiladas como cuchillos atravesaron la confianza de Olivia. Por un instante, se quedó petrificada sintiendo cómo el calor le subía a las mejillas y un nudo se formaba en su garganta. Tragó saliva con dificultad, luchando por mantener la compostura. La señorita Gibson golpeó suavemente la mesa con la palma de la mano, intentando recuperar el control del aula. «Silencio. Por favor». «Gracias, Olivia. Puedes volver a tu asiento». No hubo reproches. No hubo palabras de consuelo. Solo un llamado al orden frío y distante. Olivia caminó de regreso a su asiento, como si sus piernas pesaran 1 tonelada. Al sentarse, bajó la mirada, deseando volverse invisible. El zumbido constante del ventilador parecía ahora burlarse de su atrevimiento. El aula que antes le parecía un lugar seguro, ahora era una jaula donde cada mirada era un dardo, cada susurro una cuchillada. El orgullo que había sentido al hablar de su familia y sus sueños se convertía ahora en cenizas ardientes de vergüenza, mientras alrededor las voces volvían poco a poco a la normalidad. Dentro de Olivia,
Algo había cambiado. Apretó las manos sobre el pupitre, prometiéndose en silencio que aunque doliera, no dejaría que nadie apagara sus sueños. Quizás Olivia nunca lo habría imaginado. Un par de ojos habían seguido cada detalle de lo ocurrido. El padre Arturo, de sotana negra sencilla y un semblante sereno, se apoyaba ligeramente contra la pared, como si el peso de los años y las memorias se posara sobre sus hombros. Sus ojos oscuros y profundos no perdían de vista a la pequeña figura que desde su pupitre intentaba recomponer la dignidad desgarrada por las risas. El aula volvía lentamente a la normalidad. Voces dispersas, sillas arrastradas, risas contenidas. Pero en el interior del padre Arturo, algo se había removido. Miraba a Olivia con sus manos apretadas sobre la mesa, la cabeza agachada, como intentando proteger los restos de su sueño, y sin poder evitarlo, recordó su propio pasado en un pueblo olvidado. Por el mapa donde los niños como él, de ropas remendadas y sueños enormes, eran objeto de burla. Recordó el dolor punzante de las miradas de desdén, el ardor de sentirse demasiado pequeño para aspirar a algo más. Un suspiro casi imperceptible escapó de sus labios. «Deberíamos hacer algo, padre», susurró el hermano Gabriel, un joven asistente de mirada inquieta, que se había detenido a su lado al ver la escena. Arturo posó una mano cálida sobre el hombro del muchacho. Sus palabras fueron apenas un murmullo, pero cargadas de una fe inquebrantable. A veces, hijo, las heridas más profundas no se curan con ruido. Chua tiene sus tiempos. Nosotros solo debemos estar listos para actuar cuando él lo pida. El hermano Gabriel asintió comprendiendo en silencio. Entonces sonó el timbre. Un zumbido vibrante que sacudió la atmósfera pesada del aula. Los estudiantes recogieron sus cosas con el alboroto habitual de un día cualquiera, pero Olivia se quedó quieta como si le costara separarse de su banco, como si el mundo fuera demasiado grande. De repente, viendo la oportunidad, el padre Arturo se enderezó y entró con paso tranquilo en el aula. La señorita Gibson, aún ordenando algunos papeles, alzó la vista y parpadeó sorprendida al verlo. «Padre Arturo», saludó recuperando de inmediato su compostura rígida. «¿En qué podemos ayudarlo?» El sacerdote sonrió una sonrisa breve pero sincera y habló con su voz grave y templada. «Buenos días, señorita Gibson. Solo quería aprovechar unos minutos para invitar a sus alumnos a una actividad especial que estamos organizando en el centro comunitario de Meadowbrook». Hizo una breve pausa, captando la atención dispersa del grupo. Será una jornada para hablar de los sueños de los caminos posibles y de cómo a veces lo pequeño en nosotros puede transformarse en algo inmenso. Algunas cabezas se alzaron curiosas. Sofía. Morales murmuró algo entre dientes a su amiga, provocando risitas ahogadas, pero la mayoría de los estudiantes miraban al padre Arturo con una mezcla de respeto y expectación. Olivia levantó la vista lentamente. Encontró los ojos del sacerdote fijos en ella, no con lástima, sino con una comprensión serena que le provocó un estremecimiento inesperado. Por primera vez en mucho tiempo no sintió que tenía que esconder su tristeza. El padre Arturo concluyó: «La invitación es para todos. Será esta misma tarde a las 4. Están cordialmente invitados a acompañarnos». La señorita Gibson, con su habitual tono neutro, asintió: «Muy bien, padre. Les informaremos». «Gracias». El padre Arturo se despidió con un leve movimiento de cabeza y salió del aula sin más palabras. Su presencia breve pero significativa dejó en el aire algo diferente, como un eco que vibraba todavía en los rincones. Olivia recogió lentamente sus libros, sintiendo que su mochila pesaba más de lo habitual. Mientras salía del aula, su mente oscilaba entre la vergüenza reciente y la curiosidad temblorosa que la invitación del sacerdote había sembrado. De verdad podría ser parte de algo más grande. ¿Podría su sueño tan ridiculizado encontrar un refugio allí? No lo sabía. Pero esa tarde, cuando el reloj marcara las 4, Olivia estaría allí. El sol de la tarde se filtraba entre los árboles desnudos del parque, lanzando destellos dorados sobre el pavimento agrietado. El centro comunitario de Meadowbrook, un edificio de ladrillos modestos, se alzaba tranquilo en una esquina olvidada del barrio.
El salón principal, de techos bajos y paredes color crema, estaba decorado con retratos de líderes que parecían observar a los recién llegados Gandhi con su calma inmutable, Martin Luther King alzando la voz por los derechos civiles, Lincoln con su seriedad contemplativa. Una pizarra antigua colgaba en un rincón. El olor a madera barnizada y libros viejos impregnaba el aire, creando una atmósfera de promesa discreta. El padre Arturo esperaba junto a la puerta vestido de manera sencilla. Su sonrisa franca y su mirada serena daban la bienvenida. Mejor que cualquier palabra. A su lado, el hermano Gabriel, su joven asistente, sostenía una carpeta y saludaba tímidamente a los estudiantes que iban entrando. La señorita Gibson, imponente como siempre, supervisaba desde el fondo. Sus brazos cruzados y su ceño levemente fruncido recordaban a los alumnos que, aunque fuera una actividad externa, el orden seguía siendo obligatorio. Uno a uno, los estudiantes entraron arrastrando los pies o murmurando entre ellos. Sofía Morales, impecablemente vestida, desfilaba con su grupo de amigas como si asistieran a un evento de gala. Entre risitas apenas contenidas, sus miradas exploraban el lugar con una mezcla de aburrimiento y desdén. Olivia llegó sola. Sus pasos eran tímidos y su mochila parecía pesar más que de costumbre. Se deslizó hasta una silla en la penúltima fila donde se sentó abrazándose a sí misma. El padre Arturo esperó a que el murmullo se apagara antes de avanzar al centro del salón, con una tranquilidad que contrastaba con la ansiedad del ambiente. Alzó la voz. «Hoy quiero preguntarles algo», dijo su tono cálido, llenando la sala sin esfuerzo. «¿Quién puede ser un líder?» Hubo un silencio incómodo. Algunos intercambiaron miradas, otros jugueteaban con las mochilas. Sofía soltó una risa breve, sofocada rápidamente por la mirada cortante de la señorita Gibson. «Un líder nace o se hace», insistió el padre Arturo con una sonrisa que invitaba a la reflexión. El hermano Gabriel observaba en silencio desde un lado atento a cada reacción. Anotaba algo en su carpeta de vez en cuando, como si quisiera atrapar no solo las respuestas habladas, sino también los gestos, los silencios. Sofía, cruzada de brazos, murmuró algo al oído de su amiga. Olivia bajó aún más la cabeza, deseando pasar desapercibida. La atmósfera estaba cargada de escepticismo, de esa incredulidad típica de los adolescentes acostumbrados a que los adultos no comprendan sus mundos. Pero el padre Arturo no parecía perturbado. «Les contaré algo», prosiguió caminando despacio frente a ellos. «Los grandes líderes que ven en esas paredes. Gandhi, King, Lincoln. Ninguno de ellos nació en una cuna de oro. Algunos fueron ridiculizados, otros ignorados, pero todos compartían algo: la convicción de que un corazón firme puede cambiar la historia». Mientras hablaba, sus palabras flotaban como un suave bálsamo sobre la sala. Olivia levantó la vista casi sin querer. Sus ojos se encontraron brevemente con los del padre Arturo. Él no la miraba con lástima ni con curiosidad. La miraba como si ya viera algo en ella que ni ella misma alcanzaba a imaginar. La risa de Sofía se apagó lentamente. Sus amigas se removían inquietas en sus asientos. El hermano Gabriel sonrió levemente, viendo cómo el ambiente cambiaba de manera imperceptible pero real. La señorita Gibson, desde su posición, mantenía su gesto severo, pero sus ojos parecían menos duros. Olivia, todavía abrazando su mochila, sintió algo extraño en su pecho. Un calor tenue, casi imperceptible, como una chispa que apenas comienza a arder. El padre Arturo se puso de pie frente al pequeño grupo reunido en el salón del centro comunitario. La luz de la tarde entraba oblicua por las ventanas, tiñendo de ámbar los retratos en la pared. El murmullo habitual de los adolescentes se desvanecía poco a poco, como si el ambiente pidiera silencio por sí solo. En sus manos el padre sostenía una Biblia gastada por los años, con esquinas dobladas y páginas subrayadas con tinta azul. «Quiero leerles algo», dijo con voz baja pero firme, abriendo el libro con lentitud, como quien descubre un tesoro olvidado. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Apenas el padre Arturo terminó de citar el versículo, un murmullo apenas contenido surgió en la fila donde se sentaban Sofía Morales y su grupo de amigas. «¡Claro!», susurró Sofía en un tono que pretendía ser inocente, pero resumaba sarcasmo. «Pero subir a un avión sigue siendo más rápido que caminar descalzo.
Algunas risitas sofocadas le siguieron mezclándose con el roce de mochilas y el crujir de las sillas. Nadie se atrevió a reír abiertamente, no bajo la mirada atenta del padre Arturo, pero la burla había quedado sembrada en el aire como una espina invisible. Olivia, aunque no oyó claramente las palabras, captó el tono. Y por un instante, el brillo de sus ojos tembló. Hizo una pausa, miró a los presentes y recitó: El Señor no mira lo que mira el hombre. El hombre mira la apariencia, pero el Señor mira el corazón. Un silencio reverente se apoderó del salón. A veces pensamos, prosiguió Arturo, que Dios elige a los más fuertes, a los más ricos, a los que tienen voz poderosa. Pero no es así. Dios elige al que tiene un corazón dispuesto, al que a pesar del miedo se atreve a creer. Olivia, sentada en la segunda fila, apretaba las manos sobre su regazo. Su respiración era contenida, como si no quisiera perturbar ese momento frágil. El padre Arturo se acercó unos pasos al grupo. ¿Han oído hablar de Benito Juárez?, preguntó, y algunos asintieron con timidez. Juárez nació en Oaxaca, en una aldea zapoteca. Era huérfano. No hablaba español hasta los 12 años, caminaba kilómetros para estudiar, fue ridiculizado, rechazado incluso por quienes se decían sus compatriotas. Pero con fe y estudio llegó a ser presidente de México, y no uno cualquiera, uno que cambió la historia. Las palabras flotaban en el aire como hojas en otoño. Martin Luther King. Por su parte, continuó. Era solo un joven pastor bautista del sur de Estados Unidos. Vivía en un país que decía ser libre, pero que separaba a la gente por el color de su piel. Soñó con igualdad, marchó con dignidad y pagó con su vida, pero su voz sigue viva. Los estudiantes escuchaban en silencio. Sofía ya no murmuraba con sus amigas. El hermano Gabriel observaba con una mezcla de orgullo y recogimiento. Y luego está Abraham Lincoln, dijo Arturo, señalando su retrato en la pared. Nació en una cabaña de madera sin acceso a libros, estudiando a la luz del fuego. Lo llamaban simple, torpe, incapaz. Pero guió a su país en una guerra que partió la historia en dos, y lo hizo con firmeza y compasión. Olivia alzó la vista. Sus ojos se posaron en el retrato de Lincoln, que parecía mirarla con una seriedad paciente, como si supiera algo que ella aún no descubría de sí misma. El padre Arturo cerró lentamente la Biblia y habló con un tono más íntimo. Los elegidos no se sienten elegidos. A menudo son los que más dudan, los que más sufren, los que más se caen, pero también son los que al final se levantan. Caminó de nuevo hacia el centro del salón y alzó la mirada. Porque cuando alguien humilde sube a lo alto, la luz de Dios se ve más clara. Y cuando el mundo se burla de tu sueño, tal vez no sea una burla. Tal vez sea una invitación de Dios para que te atrevas aún más. Las palabras cayeron como gotas de agua en un desierto antiguo. No eran frases para impresionar, eran semillas. Olivia sintió que algo dentro de ella se quebraba, no por tristeza, sino por apertura. Sus ojos comenzaron a humedecerse y por primera vez no luchó contra ello. No era tristeza lo que sentía, era una emoción desconocida. Mezcla de dolor sanado y esperanza naciente. Una lágrima rodó por su mejilla. No la limpió. En la sala nadie se atrevía a hablar. El padre Arturo permanecía quieto con la mirada baja, como si orara en silencio. Los retratos en la pared parecían más vivos. El salón más grande. Y entre esas sillas de metal, una niña que ayer pensaba que su voz no valía nada. Ahora empezaba a escucharla por dentro. Cuando la última palabra del padre Arturo se desvaneció en el aire cargado del centro comunitario, los estudiantes comenzaron a dispersarse lentamente. Algunos salieron riendo en pequeños grupos. Otros, como Olivia, permanecieron unos momentos más atrapados en pensamientos silenciosos. Mientras recogía su mochila con movimientos pausados, Olivia sintió una presencia a su lado. Olivia dijo una voz suave. Era el padre Arturo, con las manos cruzadas detrás de la espalda. La mirada serena. ¿Puedo hablar contigo un momento? La niña asintió insegura. Lo siguió hasta un rincón tranquilo del salón, donde la luz del atardecer teñía las paredes de un naranja cálido. He visto algo en ti. Hoy comenzó Arturo sin rodeos.
una fuerza que quizás tú misma no ves aún. Por eso quiero invitarte a participar en un programa que estamos iniciando, Liderazgo para el Futuro. Sacó un folleto doblado y se lo entregó a Olivia. El papel temblaba ligeramente en las manos de la niña, mientras leía talleres de oratoria, trabajo en equipo, resolución de conflictos. No se trata de ser la más fuerte ni la más popular, dijo el padre. Se trata de creer que puedes hacer la diferencia, empezando por las cosas pequeñas. Olivia apretó el folleto contra su pecho. No respondió de inmediato. El miedo todavía susurraba en su oído que no era suficiente. Pero otra voz más tenue, pero insistente, empezaba a hacerse oír. Lo pensaré, murmuró finalmente. El padre Arturo sonrió. Eso es todo lo que pido. El primer día del programa, el salón comunitario se había transformado. Sobre las paredes colgaban carteles coloridos con frases motivadoras. El cambio comienza contigo. Un líder inspira, no impone. Las mesas dispuestas en círculos invitaban a la colaboración. Había una pizarra en el centro, con una única palabra escrita en grandes letras. Valor. Olivia entró con el corazón agitado. Entre los asistentes, reconoció a una figura tímida sentada en la esquina. Ana Lucia, una compañera de clase conocida por su voz baja y sus notas impecables. Ana levantó la vista. La reconoció y sonrió de manera nerviosa, pero genuina. Olivia, impulsada por una mezcla de alivio y curiosidad, se acercó. ¿Tú también te inscribiste?, preguntó su voz, apenas un susurro. Ana asintió apretando contra su pecho un cuaderno lleno de garabatos. Quiero aprender a hablar sin que se me cierre la garganta, confesó bajando la mirada. Olivia sonrió sintiendo una conexión inmediata. Dos niñas distintas en apariencia, pero unidas por miedos similares y sueños aún frágiles. Durante el taller se les pidió que formaran grupos pequeños para practicar presentaciones cortas. Olivia y Ana trabajaron juntas compartiendo ideas, apoyándose mutuamente en cada torpe intento de hablar en voz alta. Entre ejercicios y risas contenidas nació algo que iba más allá de una simple alianza escolar. Una amistad cimentada en la vulnerabilidad compartida. Desde un rincón, Sofía Morales observaba la escena. No participaba. Solo miraba con una expresión extraña en el rostro, mezcla de confusión y algo parecido a la duda. Hasta ahora Sofía siempre había creído que el éxito pertenecía a los que parecían destinados a él, los que tenían el apellido correcto, la ropa adecuada, la confianza heredada, pero ver a Olivia la misma. Olivia, que días atrás había sido objeto de burlas de pie, hablando, sonriendo, cambiaba algo en su percepción. No lo entendía del todo, no lo aceptaba aún, pero ya no podía ignorarlo. Al final de la sesión, Olivia se quedó un momento más en el salón, mirando los carteles colgados en las paredes. Respiró hondo. El aire olía a papel nuevo y madera vieja, un aroma que de alguna manera le parecía el olor de las oportunidades. Ana se acercó cargando su cuaderno. ¿Te gustaría practicar juntas mañana?, preguntó con voz tímida. Olivia dudó solo un segundo antes de asentir. Me encantaría. Y con esa respuesta sencilla, dio el primer paso real en su camino. El gran salón del centro comunitario estaba irreconocible aquella tarde. Luces cálidas colgaban de los techos bajos, iluminando cada rincón con un resplandor acogedor. Las paredes decoradas con carteles llenos de frases inspiradoras vibraban con la energía de los jóvenes y sus sueños renacidos. Una tarima modesta, apenas elevada unos centímetros del suelo, servía de escenario improvisado. Frente a ella, cientos de sillas ocupadas por estudiantes, maestros y familiares formaban un mar expectante de rostros atentos. Olivia, de pie, tras el cortinaje sencillo que separaba el escenario del resto del salón, respiraba hondo. Sus manos temblaban ligeramente apretando las hojas de su discurso. El corazón le latía con fuerza en las sienes como un tambor, marcando el ritmo de un momento que parecía demasiado grande para su pequeño cuerpo. «Confía», le susurró Ana Lucía sentada a su lado, dándole un apretón en la mano. «Tú puedes». Olivia cerró los ojos un instante. No pensó en los murmullos del pasado, ni en las risas que alguna vez la habían herido. Pensó en su madre doblando ropa bajo la luz tenue del amanecer en su padre, surciendo con paciencia trajes ajenos en cada palabra de aliento que había recibido cuando todo parecía cuesta arriba.
El presentador, un voluntario de voz amable, anunció: ahora invitamos a Olivia Mendoza, quien representará a su grupo con el tema Un mundo sin barreras. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Olivia avanzó hacia el micrófono. Cada paso resonaba en su pecho como un eco prolongado. Cuando llegó al centro del escenario, tragó saliva y alzó la vista. La luz le daba en los ojos, pero alcanzó a distinguir entre la multitud los rostros conocidos: Ana Lucía, el padre Arturo, el hermano Gabriel, y más al fondo, la señorita Gibson con su expresión seria e inescrutable. Inspiró profundamente, y comenzó. Cuando era pequeña, dijo su voz temblando, apenas soñaba con ser presidenta. Un leve murmullo recorrió el salón. Algunos se rieron de mí, continuó. Me dijeron que era imposible, que era pobre, que era invisible. Sus palabras simples y honestas llenaron cada rincón de la sala con un silencio denso, pero aprendí que los sueños no se miden por lo que tienes. Se miden por el tamaño de tu corazón. Olivia levantó ligeramente la cabeza. Su voz, ahora más firme, resonó en el micrófono. Creo que cada corazón que se atreve a soñar puede cambiar la historia. No importa si caminas con zapatos remendados o si tu nombre no aparece en los periódicos. Importa que no dejes de creer en ti. Hizo una breve pausa. Un mundo sin barreras, prosiguió. No es un mundo donde todos se ven iguales. Es un mundo donde cada uno puede llegar tan lejos como sus sueños lo lleven. La última palabra flotó en el aire unos segundos, y entonces el salón estalló. Un aplauso atronador llenó el espacio. Personas de pie, palmas golpeando con entusiasmo, rostros iluminados por sonrisas genuinas. Olivia parpadeó sorprendida. Durante un instante todo pareció irreal, como un sueño dulce y fugaz. Desde su asiento, la señorita Gibson se incorporó. No sonreía ampliamente como otros, pero sus ojos, normalmente severos, ahora brillaban con un respeto silencioso. No era compasión, era admiración sincera. Cuando Olivia bajó del escenario, todavía aturdida por la emoción, una figura se acercó a ella: Sofía Morales. Vestía impecablemente como siempre, pero su postura era distinta, menos arrogante, más humilde. Olivia dijo con un hilo de voz: Quería pedirte disculpas. Olivia abrió los ojos sorprendida. Sofía respiró hondo, luchando contra su orgullo. Lo que hiciste hoy fue increíble. Me gustaría si tú quieres trabajar contigo en los proyectos comunitarios de verano. Hubo un instante de silencio entre ellas, lleno de palabras, no dichas, de errores pasados y nuevas posibilidades. Olivia sonrió, no por triunfo, no por venganza, sino porque en ese momento entendió que el verdadero cambio no solo estaba en alcanzar sus propios sueños, sino en inspirar a otros a creer en los suyos. Mientras el salón se vaciaba poco a poco, Olivia se quedó de pie junto a la tarima, mirando la sala iluminada. El miedo seguía allí en algún rincón de su corazón, pero ahora sabía que podía caminar con él, no contra él. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, supo que su voz ya no era un susurro perdido en la multitud. Era una promesa. Era el comienzo de algo mucho más grande que ella misma. El auditorio de la escuela secundaria Meadowbrook estaba decorado con guirnaldas de papel y flores frescas. Los bancos, dispuestos en hileras ordenadas, estaban ocupados por estudiantes uniformados, padres orgullosos y maestros de semblante solemne. La luz de la mañana entraba a raudales por los grandes ventanales, pintando franjas doradas sobre el suelo encerado. El murmullo expectante llenaba el espacio mezclado con el ocasional crujido de una silla o el susurro nervioso de algún estudiante. En el escenario, una mesa cubierta con un mantel blanco sostenía una fila de diplomas y trofeos modestos, y en el centro, una placa brillante esperaba a su destinatario más especial. La señorita Gibson, de pie junto al micrófono, ajustó las hojas de su discurso y anunció con voz firme: Este año la escuela Meadowbrook tiene el honor de entregar un nuevo reconocimiento, el premio Inspiración Meadowbrook, un galardón para aquel estudiante que con su valentía, esfuerzo y ejemplo ha logrado encender la chispa del cambio en nuestra comunidad. El salón enmudeció. La galardonada de este año es Olivia Mendoza. Por un instante el tiempo pareció detenerse. Olivia, sentada en la tercera fila, parpadeó incrédula.
Sintió la mano de Ana Lucía apretando la suya con fuerza. Desde el otro lado, Sofía Morales sonreía ampliamente, sus ojos brillando con una mezcla de alegría y sincero reconocimiento. Y entonces el auditorio estalló en aplausos. No eran palmadas corteses ni aplausos de compromiso. Eran vítores, gritos de aliento. Celebraciones auténticas que llenaban cada rincón del lugar. Olivia se puso de pie temblorosa pero erguida. Caminó hacia el escenario bajo una lluvia de aplausos, sintiendo el calor de cada mirada, el eco de cada gesto de apoyo. Cuando recibió la placa de manos de la señorita Gibson, sus dedos rozaron la fría superficie metálica y comprendió en lo más profundo de su ser que ya no era la niña invisible. Era parte de algo. Había construido un lugar para sí misma, con trabajo, con fe, con sueños que nadie pudo extinguir. En el extremo posterior del auditorio, el padre Arturo observaba la escena en silencio. Su sotana negra casi se confundía con las sombras de la última fila, pero su rostro, iluminado por una sonrisa tranquila, brillaba como una lámpara pequeña, pero firme. Cerró los ojos brevemente y susurró apenas como una oración que el viento se llevó: «Señor, has sembrado buena semilla en esta tierra». El hermano Gabriel, sentado a su lado, inclinó la cabeza en señal de acuerdo. No hacían falta más palabras. A veces el cambio más profundo no necesita ser gritado desde los tejados. Basta con plantar una semilla en el lugar correcto y confiar. Tras la ceremonia, mientras los estudiantes se abrazaban y posaban para las fotografías, Olivia se apartó un momento, sosteniendo su placa contra el pecho. Cruzó el vestíbulo y salió al patio delantero. El cielo sobre Meadowbrook era de un azul profundo sin una sola nube. El edificio, con su ladrillo desgastado y sus ventanas envejecidas, parecía menos opresivo, como si también él hubiera cambiado un poco. Olivia levantó la cabeza dejando que el sol bañara su rostro. Respiró hondo, llenando sus pulmones de ese aire tibio y lleno de promesas. Y en ese instante, con el corazón palpitando de esperanza renovada, pensó: algún día estaré delante del mundo entero, y cuando ese día llegue, nadie, absolutamente nadie, volverá a reírse de mis sueños. Sonrió no hacia los demás, sino hacia sí misma, y echó a andar con pasos firmes y ligeros hacia el horizonte abierto que la esperaba. Y así termina la historia de Olivia Mendoza. Una niña que, gracias a su fe, su coraje y el apoyo silencioso pero firme del padre, Arturo, logró encender su propia luz en medio de la oscuridad. Un recordatorio poderoso de que los grandes cambios no siempre comienzan con revoluciones estruendosas, sino con pequeños actos de fe plantados en los corazones más humildes. El padre Arturo no necesitó grandes escenarios ni discursos elaborados. Su mayor milagro fue creer en el poder de una semilla sembrada en silencio. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta y compartirla con alguien que también necesita recordar que los sueños, cuando son regados con fe y perseverancia, pueden romper cualquier barrera. Déjame en los comentarios qué fue lo que más te inspiró de la historia de Olivia y el padre Arturo. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos descubriendo las vidas de aquellos que con su fe cambiaron el mundo un alma a la vez. Hasta pronto y que Dios los bendiga.